Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿sí? Que nos facilita una práctica, una herramienta muy útil para que nosotros podamos abordar el trabajo interior y para que podamos llevarlo a cabo con mucha fuerza, ¿sí? El tema del día de hoy se titula la oración. Pues si bien todos sabemos qué es la oración y seguramente muchas veces la hemos puesto en práctica, lo que busca esta conferencia es ir un poquito más allá, descubrir cuál es la ciencia metafísica, ¿sí? La ciencia oculta que esconde esta práctica que es la oración. Ver también la fuerza y el poder que existe detrás de la oración, esa fuerza y ese poder del cual nos podemos servir tanto para nuestro beneficio como también para beneficiar a los demás. Y bueno, entonces vamos a ver cuáles son los puntos claves que debemos tener en cuenta para que esta práctica nos dé resultado, ¿sí? Y cómo podemos utilizarla para impulsar nuestro proceso de desarrollo interior. Entonces, bueno, vamos a empezar estudiando qué es la oración. Y decimos que la oración es una práctica religiosa y como toda práctica religiosa busca unir lo humano con lo espiritual, o sea, lo terrenal con lo divino, siendo ese también el profundo significado de la palabra religión, ¿sí? Que quiere decir religar, unir al hombre con esa fuerza universal que es Dios. Y por eso es que la oración no solamente está presente en el catolicismo, no solamente está relacionada con Jesús y la Virgen María, sino que está presente en todas las religiones y en todas las culturas del mundo, tanto de Oriente como de Occidente, ¿sí? Cada religión, cada cultura utiliza diferentes métodos, diferentes técnicas para orar, diferentes instrumentos, ¿sí? Nosotros conocemos el rosario, por ejemplo, pero en la cultura o en la religión budista utilizan el mala, que es un collar de 108 cuentas y que cumple la misma función que el rosario. Utilizan un molinillo, que entonces concentrados en la oración y girando ese molinillo, ponen a girar las oraciones y a expandir la vibración y la fuerza que hay en la oración. Utilizan diferentes posturas, nosotros recitamos oraciones, ellos recitan mantras, vocalizaciones, y de esa forma también cumplen con la función de lo que es la oración. Entonces, sin importar cuál es la técnica, los instrumentos, las posturas, las formas de vocalizar que utilicemos, la oración siempre tiene la misma esencia y busca lo mismo: generar un estado de conciencia, de concentración, de introspección, de devoción y de conexión con lo divino, de conexión con la naturaleza de lo que es el espíritu. A nosotros desde niños, en nuestra cultura, se nos enseña a rezar, ¿sí? Como una forma de comunicarnos con ese ser superior que es Dios. Entonces al cual le podemos pedir, le podemos agradecer, podemos hacer un compromiso, una promesa a cambio de algo, ¿sí? Muchas personas hacen promesas que luego tienen que cumplir a cambio de una petición que hacen. Pero lo que no se nos enseña es la magia, la ciencia, la realidad esotérica que esconde la oración. Lo que no se nos enseña es qué pasa, cómo que una persona, al repetir unas palabras, al concentrarse en eso, puede generar fenómenos en esta tercera dimensión. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes? ¿Cómo es que pido algo y eso se me cumple? Podemos modificar situaciones, resolver conflictos, problemas, por el simple hecho de ponernos a orar. Esas son las cosas que no se nos enseña, y entonces por no conocer la magia, la ciencia y la realidad esotérica de lo que es la oración, es que la mayoría de las personas no tienen fe en esta práctica. La vemos como una actividad inferior, como ¿sí? Una actividad de personas que no tienen la capacidad de resolver la vida por sí mismas, entonces tienen que acudir a la oración, como una actividad mecánica, repetitiva, que no da resultados, una pérdida de tiempo, porque si tengo un problema y me pongo a orar, mejor veo cómo resolverlo, ¿no? Así es como piensa la mente humana.
Una práctica que pensamos que es supersticiosa, o decimos también una tradición de abuelitos. Y también tenemos asociada esta actividad con lo que es el miedo, la culpa o la obligación, porque siempre se nos ha obligado, se nos ha impuesto a través del miedo. Entonces si no lo hacemos nos sentimos culpables y eso nos causa resistencia, porque siempre que nos obligan a hacer algo que no comprendemos por qué hacerlo, el primer estado es la resistencia. Y aparte también porque vemos que la oración hoy en día es utilizado para fines mundanos, ¿sí? Dinero, trabajo, conseguir una pareja, y entonces no le vemos la relación que tiene con la espiritualidad y todo eso también nos causa resistencia. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy es revalorizar todos estos conceptos y tratar de ir a la esencia de lo que es la oración, al principio de lo que es la oración, para poder comprenderla. Y para eso entonces vamos a estudiar la ciencia de la oración y el poder y la fuerza que hay detrás de esta práctica. Para comprender la ciencia y el poder de la oración, tenemos que ver que no solamente existe este mundo físico, material, ¿sí? En el que nosotros nos desenvolvemos, en el que llevamos a cabo nuestra vida, este mundo que conocemos, sino que también existen mundos superiores, dimensiones superiores, mundos invisibles, metafísicos, que podemos decir que es el mundo de las esencias espirituales, donde no existe la materia, donde no existe el ego, mundos en los que vibra constante y permanentemente esa sustancia espiritual, que en sí es inteligencia, sabiduría y amor. Podemos decir que son mundos superiores en los que se encuentra una fuente inagotable de energía divina y que nosotros podemos extraer esa fuerza, esa energía divina a través de lo que es la oración. Y que recibimos esa fuerza en forma de voluntad, de fuerza para llevar a cabo el trabajo interior, de claridad mental. Cuando tenemos esa claridad, esa fe que podemos vislumbrar esas realidades que son invisibles, porque pertenecen a mundos superiores, pero que parecen tan real o que son tan real o más real que lo que vemos en esta tercera dimensión. Recibimos esa fuerza también como fe, como mística, para poder sostenernos en el camino. Y refiriéndose a esto, decía un maestro: en lo superior existe una fuente infinita de fuerza, lista para fluir en cuanto se le proporcione un canal. Esta fuerza fortalece y diviniza al constructor del canal, así como también fluye a su alrededor y beneficia a la humanidad. Entonces, en lo superior, o sea, en dimensiones superiores, en mundos superiores, existe una fuerza infinita de fuerza que se encuentra lista para fluir en cuanto se le proporcione un canal. Ese canal es la oración. La oración es lo que hace ese puente entre el cielo y la tierra y permite que toda esa fuerza, si esa energía divina, pueda bajar y divinice al constructor del canal, que ¿quién es el constructor del canal? El orador, uno. Cuando uno hace una oración, entonces está construyendo ese canal, ese puente, ¿sí? A través de ese puente, entonces, hacemos que baje esa fuerza que nos diviniza y que también fluye a nuestro alrededor, ¿sí? Y beneficia a la humanidad. Entonces podemos ver que esa fuente de energía divina es como un manantial que constantemente está fluyendo, ¿sí? Que nunca se acaba y del cual nosotros nos podemos servir para saciar nuestra sed. Pero son pocas las personas que descubren ese manantial y que sacian su sed con él. Porque mientras vivamos en los límites de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Que cerca ese límite entre lo superior y lo inferior, mientras vivamos dormidos en los procesos mentales, entonces no tenemos acceso a esa fuente, a ese manantial, y por eso vivimos siempre con sed, pero con sed espiritual, porque buscamos abajo lo que está arriba. Entonces decimos que esa fuente de energía divina es también como el sol, que todo el tiempo está irradiando energía inagotable. Pero para absorber la energía del sol, ¿qué necesitamos? Un instrumento. Si ponemos una placa solar,
esa placa absorbe toda la energía del Sol. Pero si no hay placa solar, el Sol emana su energía y esa energía, pues, se desperdicia, se pierde. Asimismo, esa fuente de energía divina está todo el tiempo fluyendo, emanando su energía. Pero si nosotros no tenemos un instrumento, que en este caso es la oración, esa fuerza se desperdicia, se pierde. Entonces la oración es ese punto, es ese instrumento para poder bajar esa energía y beneficiarnos a nosotros y beneficiar también a la humanidad, al resto de las personas. Entonces, bueno, como verán, la oración es una práctica que entra en el campo de lo que es la metafísica. ¿Por qué? Porque por medio de la concentración, la fe y una intención podemos producir fenómenos tangibles en esta tercera dimensión. Cuando nosotros nos concentramos, tenemos fe y ponemos la intención, por ejemplo, de curar a una persona que está enferma, de absorber toda esa energía y mandársela visualizando a esa persona, podemos curar a esa persona. Y a eso los médicos llaman milagro. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede entender cómo esta persona que no tenía síntomas de vida puede hoy tener vida. No lo pueden explicar, entonces por eso le llaman milagros. Pero los milagros no existen, porque tienen una explicación. Hay una ciencia detrás de la oración que nosotros podemos conocer, o sea que no es algo inexplicable, aunque sí existen los milagros, porque es un milagro poder bajar de esa fuerza, transmitírsela a una persona y hacer que situaciones de la vida cambien. O sea que son milagros que tienen explicación, que tienen una ciencia que se puede conocer. Asimismo, a través de la concentración, la fe y la intención podemos modificar situaciones de nuestra vida, disolver conflictos, problemas, malas relaciones, disolver un karma, siempre y cuando estemos alineados a las leyes y al orden de la naturaleza, y siempre y cuando sea la voluntad de Dios también, porque hay cosas que no se pueden arreglar, que no se pueden solucionar, pero que sí se pueden alivianar. Entonces esa es la ciencia metafísica de la oración. También vamos a ver que la oración eleva nuestro nivel de frecuencia vibratoria, porque todas las personas tenemos un nivel de frecuencia en el que estamos vibrando, según sean nuestros pensamientos, nuestras emociones y los hábitos que frecuentamos cotidianamente. Vibramos en una sintonía o en otra, más elevada o más densa. Entonces, una persona, por ejemplo, que vive frecuentando pensamientos de ira, de odio, de negatividad, de depresivos, que vive pensando en cosas materiales, con ambición, frecuentando emociones negativas, y que en sus hábitos de vida frecuenta vicios, adicciones, que está todo el tiempo frente a un televisor mirando noticias que dejan a uno con la mente revuelta, vibrando en una completa vibración de densidad, pues esa persona no solamente se contamina a sí misma, sino que contamina hasta los ambientes que frecuenta, con su frecuencia vibratoria densa, pesada y negativa. Pero por el contrario, cuando una persona está libre de esos defectos, tiene una mente sana, unas emociones positivas, elevadas, o sea, de la conciencia, emociones conscientes, y en sus hábitos de vida está incorporada la oración, entonces esa persona tiene un nivel muy elevado de frecuencia vibratoria, una frecuencia muy sutil, que puede experimentar ella misma como paz, como tranquilidad, y que también expande a su alrededor y limpia los ambientes en los que frecuenta, las personas con las que se relaciona, transmite esa vibración también. Y por otro lado vamos a ver que la oración hace parte de lo que es el sacrificio por la humanidad, porque podemos sacar un tiempito de nuestro día para orar por los demás, para bajar esa fuerza, esa energía divina y dejarla que fluya a la humanidad y espiritualizarla de alguna manera. Podemos rezar por las personas que están distanciadas de su naturaleza espiritual para que se acerquen. Podemos rezar para que las personas
ablanden sus corazones, se arrepientan, vean sus defectos, sientan el anhelo de cambiar, porque podemos influenciar a las personas psicológicamente, ¿sí? A través de sus pensamientos, sus emociones, y en un momento esas personas sientan el anhelo de hacer un cambio en su vida, el anhelo de buscar un camino para solucionar sus problemas. Entonces podemos pedir también por las personas que están sufriendo, para que encuentren la solución a esos sufrimientos, para que se les presente la oportunidad en la vida, así como se nos ha presentado a cada uno de nosotros cuando la estábamos buscando, porque no a todas las personas se les presenta. Y para que al presentarse entonces tengan la fuerza para seguir ese camino. Sientan el llamado, pero también tengan la fuerza para responder a ese llamado. Entonces podemos bajar un poco de esa fuerza para espiritualizar a la humanidad. Hay muchas personas que dedican su vida enteramente a lo que es la contemplación y a orar por la humanidad. Y nosotros podemos pensar que estas personas no están haciendo nada, que están perdiendo la vida, porque están enclaustradas, orando, ¿sí? Abriendo ese canal para bajar un poco de esa fuerza a la humanidad, porque no son activistas. Sin embargo, estas personas lo están haciendo todo, porque no hay mayor fuerza que esa fuerza espiritual, y porque es lo que más necesita la humanidad, lo que le hace falta a esta humanidad, y porque muy pocas personas se dedican a hacer este trabajo, muy pocas personas, ¿sí? Entonces están haciendo una gran labor. También podemos ver, relacionado con el sacrificio con la humanidad y con esta fuerza, que la Virgen María, a la que uno le pide, es una representación simbólica de lo que es el amor universal, de esa fuerza, de esa parte femenina, de esa fuerza y esa energía divina, que toma esta forma, ¿sí? Que se materializa de esta manera, a través de la imagen de una mujer, de una virgen, y que se hace visual a ciertas personas. ¿Sí? No sé si ustedes conocen la historia de los pastorcitos, de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Garabandal, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿sí? Que siempre se hace ver a través de esta forma y que se le aparece a diferentes personas en diferentes sitios para bajar un mensaje. Y justamente el mensaje siempre es similar en todos. No sé si conocen la historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es una virgen que se aparece, que irradiaba luz de sus manos todo el tiempo estaban saliendo rayos de luz, de esa fuerza, de esa energía divina, y que le pide a la persona que se le aparece que dé ese mensaje, que ore porque sus rayos no podían penetrar el límite de la tierra. ¿Por qué? Porque las personas no oraban y que toda su energía entonces se estaba perdiendo. Entonces esa mujer da el mensaje, bueno, a la humanidad y hacen una medalla con la imagen de esa virgen. O sea, que necesitaba la humanidad oraciones para poder extraer esa fuerza. Porque la oración, justamente como veníamos hablando, es ese canal. Y bueno, y por otro lado también vemos que al orar establecemos una hermosa amistad con Dios, en donde empezamos a contemplarlo en nuestro cotidiano vivir. Empezamos a verlo y a tenerlo en cuenta en todas las decisiones que nosotros vamos tomando. Y es una fuerza también que nos ayuda a soltar esa mente razonativa, materialista, a la que tan aferrado estamos para solucionar la vida, para llevarla a cabo y solucionar todos los problemas. Porque ¿qué hace uno cuando tiene un problema? Empieza a pensar cómo resolverlo, no acude a la oración. ¿Sí? Porque así es como se nos ha enseñado y porque creemos que eso es inteligencia. Pero dijimos que a través de la oración podemos atraer esa fuerza que es en sí inteligencia, sabiduría y amor. A través de la oración entonces establecemos esa amistad y empezamos a confiar, a dejar entonces los problemas en manos de Dios, pero no por insuficiencia, no por negligencia, sino por el anhelo de poder seguir su voluntad. Y por tener confianza y por saber que no hay una fuerza superior que supere esa fuerza, una inteligencia superior. Que la inteligencia de nuestra mente, pues, no es nada en relación a eso. Entonces, bueno,
A partir de todo esto vamos a ver que existen 3 clases diferentes de oración. Siendo la oración la misma, se puede dirigir hacia 3 caminos diferentes dependiendo la persona que ore y dependiendo la intención que tenga esa persona. La búsqueda que tenga. Entonces la primera oración es la oración terrenal, que está relacionada con los asuntos del mundo, ¿sí? De la vida. En esta oración pedimos ayuda para resolver todos los problemas de la vida. ¿Qué pedimos? Exactamente. Salud, trabajo, dinero, protección, bienestar, etc. Lo que necesitamos para llevar a cabo la vida material, ¿no? Y podemos ver que esta oración da resultados. Seguramente ustedes la han puesto en práctica alguna vez, han pedido algo y la ayuda les llegó. No tenían salud o una persona, un familiar no tenía salud, hicieron oración, rezaron y se mejoró. Estaban en una situación complicada porque no tenían trabajo o mal económicamente, pidieron ayuda y eso se solucionó, porque esto funciona. Todo el que pide se le dará y todo el que llama se le abrirá. Jesús decía, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, y cuando le piden un pan no le dan una piedra, y cuando le piden un pescado no le dan una serpiente, cuanto más nos dará el Padre que está en el cielo. Entonces en esta clase de oración entra en juego lo que es la misericordia de Dios, ¿sí? Porque necesitamos salud, necesitamos trabajo, necesitamos dinero, protección, bienestar para poder llevar a cabo la vida. Son cosas básicas, todo el mundo las necesita, ¿sí? Pero ojo, Dios no cumple los caprichos de nuestro ego. Entonces hay cosas que pedimos que no se nos dan, ¿sí? Y que tenemos entonces nosotros que hacer el esfuerzo para que esas cosas se den, porque ya son otra cosa, ¿sí? Se van de lo básico y de lo que uno necesita. Y también tenemos que ver que Dios no va a solucionar mágicamente la vida de todas las personas, que vamos a pedir, entonces las cosas nos caen como la lluvia, sino, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí? Porque si yo pido salud y tengo malos hábitos de vida, pues por más que pida y pida, si no cambio mis hábitos, mi alimentación o lo que sea, o no dejo los vicios, pues la salud no me va a llegar. Y eso no es castigo y no es que la oración no funcione, sino que estoy actuando, ¿sí?, en contra de lo que estoy pidiendo. Si pido trabajo y entonces me cruzo de brazos en mi casa esperando que me llegue, pues no es que no funciona la oración, sino que tengo que salir, buscar, hacer mi esfuerzo y Dios pone lo que me falta, ¿sí? Acomoda las situaciones, me hace llegar justamente lo que necesito, pero yo tengo que salir a buscarlo, ¿sí? Y así con todas las cosas. Entonces esta es la oración terrenal, la oración que utiliza la mayoría de las personas y la que conocemos todos. La segunda oración es la oración espiritual, ¿sí? Una oración que es utilizada por personas que están haciendo un trabajo interior, en la que no se piden cosas externas, sino virtudes interiores, fuerza interior para poder llevar a cabo ese trabajo. Utilizada por personas que no solamente entonces contemplan la vida terrenal y las cosas básicas de la vida, sino también la realidad de lo que es el espíritu, de lo que es el alma. Entonces, en esta clase de oración pedimos fortaleza interior para poder sostenernos en el camino, fuerza para poder superar las dificultades, los obstáculos, las tentaciones, ¿sí? Pedimos fe mística para no dormirnos en las cosas del mundo, ¿sí? Para que esa llama no se apague con las responsabilidades de la vida y tengamos esa visión profunda de ver siempre lo interior, lo trascendente, lo que va más allá. Pedimos amor para vencernos a sí mismos, ¿sí? Y para poder perdonar a las personas, para poder tolerar los defectos de los demás, ¿sí? Para poder comprenderlos, ponernos en el lugar de los demás. Pedimos amor entonces para poder llevar a cabo la sabiduría que vamos adquiriendo, porque nos sentamos a meditar, adquirimos sabiduría, pero otra cosa es llevarla a los hechos. Para eso se requiere mucho amor. Pedimos claridad mental para reconocer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque tenemos que tener mucha claridad para ver si esa no es mi voluntad o la voluntad de Dios, si no es la voluntad de un yo, que a veces
no sabemos reconocerlo. Entonces pedimos esa claridad, pedimos virtudes internas que no tenemos y que son necesarias para poder llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Y también pedimos fuerza para los demás, para las personas que sabemos que también están trabajando, que están haciendo su esfuerzo, para que les lleguen estas claridades, estas fuerzas, esa fe, esa mística. O sea que pedimos por todas las personas, para que puedan llevar a cabo también su trabajo. Y así nos ayudamos internamente, todas las personas, ¿sí? Y la última clase de oración es la oración contemplativa. Esta clase de oración ya es una oración que entra en un nivel superior, ¿sí? En la que no pedimos nada a Dios, sino solamente buscamos la comunión con Él. O sea, unirnos a esa fuerza poderosa, inteligente, universal. Entonces, podemos recitar pequeñas frases, pequeñas oraciones, pequeñas palabras que para nosotros tengan un gran significado y repetirlas y repetirlas y repetirlas, y así entonces vamos entrando en un estado de concentración, de abstracción, ¿sí? Se va apagando la mente, se van apaciguando las emociones, la ansiedad, desaparecen todos los deseos, ¿sí? Nuestra naturaleza humana se disuelve y nos conectamos con la naturaleza espiritual, ¿sí? Podemos experimentar esa fuerza en nosotros, que es un vacío que lo llena todo, porque quedamos vacíos de sí mismos, pero a la vez muy llenos, porque es experimentar ese amor, ¿sí? Que no es el amor terrenal de sentimientos, sino que es otra clase de amor. Madre Teresa de Calcuta decía, refiriéndose a esta clase de oración, cuando vayas a orar, cierra los ojos, cierra la boca y abre el corazón. Deja que Dios entre en ti y te colme con su sabiduría, su inteligencia y su amor, ¿sí? Entonces, en esta clase de oración, no solamente nos colmamos de gozo espiritual, sino también que podemos acceder a esa sabiduría superior. Que cuando uno está vacío de sí mismo, que cuando uno calma la mente humana, ¿sí? Puede percibir intuitivamente una sabiduría que es inexplicable con las palabras, porque uno quiere explicarlo y pues las palabras, los conceptos no pueden explicar lo que uno siente, ¿sí? Las revelaciones que uno tiene al unirse con su propia naturaleza espiritual. Entonces, refiriéndose a esta clase de oración, también decía un maestro de sabiduría: en la oración no se trata de pedir cosas a Dios, sino de comprender que no necesitas nada más que su presencia y descansar en esa morada llena de sus cualidades. La paz profunda, esa felicidad que tanto anhelas y que proyectas en los objetos y las situaciones del mundo, solo la puedes encontrar en la interioridad, en tu espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y por último, vamos a ver cómo podemos orar y cuáles son los puntos claves que debemos tener en cuenta para que la oración nos dé resultados. Los puntos claves que debemos tener en cuenta son 3: la intención, la concentración y la fe. Principalmente tenemos que tener una intención, un objetivo, un anhelo, un fervor por el cual orar. Tenemos que desear algo, ¿sí? Porque cuando nosotros queremos algo, lo logramos. Querer es poder. Entonces, si yo quiero extraer esa fuerza para curar a una persona que está enferma, pues ahí tengo una intención, ¿sí? Voy a orar por eso. Si yo necesito fuerza espiritual porque me encuentro vacía y sin fuerzas, entonces tengo una intención y me voy a centrar en ese objetivo. Si yo simplemente quiero unirme con esa fuerza espiritual, ¿sí? Entonces ahí tengo otro tipo de intención y me voy a centrar en ese objetivo. Pero siempre tengo que tener un objetivo. Luego, un punto importante es la fe. En la fe radica el poder de la oración, ¿sí? La fe es un estado interior de certeza, de seguridad, de confianza y de creer que lo que estoy haciendo funciona. Porque si yo voy a hacer algo y no creo que funcione, pues no me va a funcionar.
No porque no funcione, sino porque ya no estoy creyendo en lo que estoy haciendo. Y muchas veces el escepticismo, esa mente escéptica, me lleva a fracasar antes de intentarlo, porque ni siquiera me permite intentarlo. Si yo no creo en algo, no me voy a sentar a hacerlo. ¿Sí? Entonces ya estoy fracasando antes de darme la posibilidad. Entonces tengo que tener fe, creer que eso funciona. Y a medida que lo voy practicando, la fe va aumentando porque lo voy comprobando también. Y por último tenemos que entrar en un estado de concentración, ¿sí? Porque si no me concentro y estoy repitiendo oraciones y pensando en otra cosa, entonces pues eso tampoco me va a funcionar. Entonces tengo que dejar todas las distracciones, todas las preocupaciones, centrarme en eso, centrar mi mente, mi emoción, mi deseo, mi intención en lo que estoy haciendo. Y ahí entonces la oración adquiere poder, ¿sí? Y obtengo resultados. Entonces, ¿cómo podemos orar? Podemos orar con nuestras palabras, dejándonos fluir, hablando desde el fondo de nuestro corazón, de nuestro ser, ¿sí? Según la intención que tengamos. También podemos repetir oraciones armadas, porque existen muchas oraciones que están cargadas de sabiduría, ¿sí? Oraciones de la Madre Teresa de Calcuta, oraciones de San Francisco de Asís, oraciones gnósticas, que tienen mucha sabiduría, entonces que nosotros podemos realizarla concentrándonos en el significado de esas palabras y abstrayéndonos ahí, y ahí entonces obtener el resultado que queremos. Y también tenemos que tener en cuenta que la repetición cumple una gran función, y para eso existe lo que es el rosario, ¿sí? El rosario es un instrumento que nos permite tener un circuito. Se empieza en un punto, cada bolita es una oración y se termina en otro punto, porque cuando yo me siento a orar y estoy pues divagando, pues no sé para dónde voy y hago una y después no sé cómo hacer la otra, entonces esto me permite a mí tener un orden. Y en ese orden entonces ya me olvido de contar, de ver lo que voy a hacer, sino simplemente lo sigo y me concentro en eso, que eso es la función que cumple. Y también repetir y repetir y repetir. Porque la repetición lo que hace es que concentra la fuerza en un punto y aumenta el poder de la oración. Cuando nosotros repetimos oraciones cortas una y otra vez con la intención en lo que estamos diciendo y concentrados y con fe, entonces nos convertimos en esa gota que va picando y repicando siempre en un mismo punto hasta el punto que perfora la roca. Una simple gota, ¿sí?, concentrada en un punto puede perforar la roca. Asimismo nosotros concentrados en oraciones que repetimos y repetimos, rompemos con ese límite y hacemos que esa fuerza baje, descienda y entonces obtenemos resultados. Viendo todo esto, entonces no queda otra que implementar la oración como un hábito, una disciplina en nuestra vida. Y así entonces vamos a ir viendo resultados. Cómo vamos empezando a elevar nuestro nivel de frecuencia vibratoria, ¿sí? Cómo empezamos a vibrar en otra sintonía por el simple hecho de hacer oraciones y de recibir esa fuerza. Cómo nos vamos beneficiando a nosotros y beneficiamos a nuestro entorno también. Cómo vamos experimentando ese sabor y esa amistad con esa fuerza y la vamos empezando a contemplar en las diferentes áreas de nuestra vida. Y con el tiempo entonces nos damos cuenta todos los beneficios y todos los cambios que por sacar un tiempito, 15, 10 minutos del día, a hacer esta actividad, pues hemos logrado.